Muy buenas tardes, noches, buenos días, dependiendo de la hora en la que estén revisando este video. Un placer estar con ustedes nuevamente en este diplomado internacional en técnicas de preservación anatómica, donde tenemos el placer de compartir la, la, el podium de los docentes con docentes de alta categoría, de muy buen reconocimiento y muy respetables, tanto de la Universidad del Quindío como de la Universidad Central del Ecuador, y con orgullo también representando a la Universidad Autónoma de Zacatecas. En este módulo 2 se revisarán las angiotécnicas e insuflaciones, en general temas vinculados para estructurar este módulo, y en el caso del presente tema, la química de la represión vascular. En cuanto a la técnica de represión vascular, se abordarán diferentes subtemas intrínsecos al material, a los polímeros que se usan en esta técnica. Daremos un, una explicación respecto a cómo realizamos nosotros esta técnica, y de manera que se empapen totalmente con ella, con todos los materiales, las notas que hemos descubierto que es importante considerar, y que también en su momento verán ustedes la transmisión en vivo sobre esta práctica de represión, para que con esto y con las demás ponencias queden ustedes bien enterados de cómo se realiza. Me presento nuevamente, soy el doctor en ciencias Diego Cano Sánchez, docente investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, área de ciencias de la salud, unidad académica de medicina humana y ciencias de la salud, jefe del laboratorio de biopreservación e innovación en técnicas forenses. Y comencemos pues también con este pequeño pasaje que tiene relación con uno de los artículos que les voy a compartir para a manera del trabajo, para que contesten sus preguntas, y que es de Tefera, que dice así: la realización de proyectos de disección como actividades prácticas ha demostrado mejorar el proceso de aprendizaje al motivar e involucrar a los estudiantes. Esto, la idea es partir precisamente de esta connotación de no solo aprovechar al máximo las prácticas de disección, las prácticas anatómicas, el trabajar con un cadáver, el aprender precisamente de la materia orgánica que en algún momento perteneció a un ser vivo, y que con profundo respeto vamos a nosotros a utilizarlo para nosotros aprender y poder así a su vez ayudar a otros seres vivos. Creo que no hay mejor manera de hacerlo precisamente con esa devoción y con el estado consciente de que tenemos que aprovechar al máximo esas oportunidades que se nos dan. Aprovecharlas al máximo, exprimir completamente la oportunidad, porque estamos nosotros utilizando materia orgánica que nosotros en su momento tuvo las características de un ser vivo, y que es o alguna oportunidad que no muchos tienen, o no muchos tenemos. Precisamente en cuanto a que también en nuestra universidad las prácticas realmente directas con cadáveres, con material vivo, cada vez son un poquito más restringidas respecto a la parte bioética. Algunas regulaciones que hacen que sea un poquito más complicado hacerlo, de manera que las pocas ocasiones que en las que se presenta al alumno con el cadáver, se tiene la oportunidad de trabajar con él, tiene que ser aprovechadas al máximo. Muy bien, como parte pues de la agenda del día de hoy, realizaremos el desarrollo de 5 puntos, comenzando de los antecedentes de la represión vascular, las generalidades de las sustancias químicas que vamos a utilizar, porque es importante saber cuál es la sustancia de elección, ya sea por su viscosidad, la densidad, acorde también el volumen al calibre del vaso que vayamos a repletar, etcétera, etcétera, tiene que ser la adecuada.
Y también considerar que dentro de esas sustancias, que son como 7, podemos hacer, si queremos, 500, porque podemos nosotros cambiarla, ya sea diluyéndola, combinándolo con otra cosa, de tal manera que sea la óptima para nuestro experimento, nuestra labor. Los objetivos a desarrollar, porque es importante plantear los objetivos de cada una de los trabajos que vayamos a realizar. En este caso, la técnica de Swammerdam o la técnica de represión-corrosión. Materiales y métodos y resultados de esta técnica para que ustedes estén bien empapados de lo que se va a tratar. De tal manera que cuando ustedes vean la técnica en la transmisión en vivo, ustedes ya tengan pues el antecedente, qué es lo que sigue, y salgan dudas que vamos a resolver con mucho gusto. Muy bien. Entonces, pues, comencemos. En cuanto a antecedentes, la técnica de Swammerdam es la técnica conocida como técnica de represión vascular, inyección vascular o represión-corrosión. Realmente la parte de la corrosión no fue propiamente desarrollada por Swammerdam, simplemente fue de alguna manera conectada para poder ensayarla posteriormente, pero gracias a este científico, junto con otros más, tenemos nosotros las bases de estas técnicas anatómicas. Así pues, dentro de la historia del estudio de la anatomía vascular, comenzamos pues con Herófilo. Herófilo, cerca del 340 a.C., acuñó el término arteria. Entonces, pues, Herófilo de Calcedonia, este médico griego que fue catedrático de la escuela de Alejandría, tuvo pues a bien hacer un sinnúmero de ensayos con disecciones en cadáveres humanos y de esta manera pues hubo muchas aportaciones, sobre todo en la parte conceptual, como en este caso lo es el término de la arteria, pero también con el desarrollo vascular, la irrigación vascular a lo largo y ancho del sistema eh, vascular del ser humano y de algunos seres vivos, ¿por qué no? Galeno después sentó las bases de la anatomía moderna con los ensayos en disecciones de animales y en sus escritos dejó pues un gran compendio pues de imágenes técnicas y albores llenos pues precisamente de propiedades para poder explicar hacia dónde precisamente corre el fluido sanguíneo a lo largo del cuerpo. Vesalius realizó extensas disecciones humanas, dentro de las cuales las aportaciones también iconográficas de Vesalius son invaluables, sobre todo para poder desarrollar eh, la disección como técnica formal posteriormente al siglo XVI al siglo XVII. El siglo XVI fue donde se elaboraron estos compendios por Vesalius. También es importante destacar las aportaciones de Marcello Malpighi, donde también los capilares fueron aislados, expuestos y publicados de forma general, pero a la par de otros descubrimientos, donde también obviamente se tienen registros y pues son dignos pues de mencionar. Y por último, Anton von Leeuwenhoek, donde la gran aportación de la construcción del microscopio óptico, que sin duda se ha empatado pues con el juego de lentes o la versatilidad e ingenio de combinar juegos de lentes tallados, como lo hizo en su momento Galileo Galilei, para hacer telescopios, pero que él, al trabajar precisamente con eso, y ya sea por acto de serendipia o simplemente ingenio, pues desarrolló una forma de ver esos animáculos que él describía como a los seres microscópicos que estaban en todos lados. A su vez también los glóbulos rojos observó de espermatozoides, venas, arterias, minúsculos capilares y fueron expuestos en también sus compendios, lo cual también es una gran aportación para la ciencia de la época. Jean Riolan, durante el siglo XVII, fue el primer anatomista que inyectó tinciones en los árboles vasculares, los cuales también
dentro de los cuales usó la tinta china, que en la piel, debajo de la piel, de la dermis, eh, permitía visualizar todos los caminos donde la sangre era irrigada a lo largo, pues, de ese nivel, pues, de la piel y del organismo, en cuanto, pues, se atrevió a utilizar esas sustancias. Recordemos que era también parte, pues, de los recursos o insumos que se consumían en esa época respecto a que eran materias primas para trabajar el arte, la carpintería, los oficios que eran requeridos, pues para pintar, para escribir simplemente, ¿no? Ya que la tinta china era también la, una de las formas en las cuales se utilizaba por medio de instrumentos sencillos como puntas de plumas o de madera para poder generar la escritura. Whedon resumió los diversos tintes utilizados en la historia de la anatomía vascular, pero también él hizo o la unificación de todas las posibilidades químicas para poder utilizarlos en represión y en combinación pues con las técnicas anatómicas que se habían podido manejar en esa época, como lo es, por así decirlo, el azul de Prusia, la tinta china ya mencionada, el nitrato de plata en sus versiones o en sus presentaciones, entre otras más. Así pues, entonces, sabemos que la tinta china era ampliamente usada para el estudio de los territorios vasculares de la piel y así planificar la estrategia quirúrgica, pero no pudo haber sido de alguna manera utilizada, sino haber experimentado precisamente con ella. Y gracias precisamente a la utilización de cuerpos cadavéricos, de animales que, bueno, pues obviamente habían perecido por alguna situación, permitían hacer experimentación de alguna manera para poder mejorar las técnicas quirúrgicas y tener un mejor ensayo, una mejor, eh, una desarrollo mejor de las técnicas, ¿no? Sobre todo para salvar vidas. Las tintas es fácil que se usen para teñir vasos sanguíneos y esto permite que la disección sea más efectiva y óptima. Entonces, pues, la gelatina o las sustancias que pueden hacer o incrementar el nivel de viscosidad de las sustancias, como el de la tinta china, eran unas fórmulas en las cuales se podía usar. Actualmente esto es reemplazado simplemente por sustancias como el látex o la silicona, pero que generalmente lo que necesitamos entender es de que al momento de rellenar esos canales orgánicos que llamamos red vascular, lechos vasculares, permiten que nosotros entendamos mejor cómo está organizado nuestro cuerpo, cómo funciona desde el punto de vista morfofuncional, cómo está organizado el sistema vascular. Así pues, Swammerdam, a finales del siglo XVII, bueno, mediados, mejor dicho, del siglo XVII, hizo la labor, pues, precisamente de colorear mediante cera, que iba a ser perfundida, iba a ser inyectada en arterias y venas, una red vascular para después cubrirlo con resina. Esta porción disecada del espécimen cubierta con resina no solo permitió que se generara una técnica anatómica de preservación adecuada para poder estudiarla posteriormente sin que ésta pereciera, sino que también dio la consistencia de las arterias y las venas que te tienen un tejido extraído, un tejido disecado, y donde a pesar del tiempo permanece óptima para su entendimiento. Y esta capacidad precisamente de entender que pudiéramos insertar sustancias dentro de arterias y venas para poderlas entender mejor, fue lo que nos dio, vamos a decir que el luz verde para hacer ensayos de inyección o represión vascular. Las sustancias que normalmente se inyectaban eran las que también se utilizaban en otras, como lo decía, oficios de su época, como lo es el almidón, algunos tipos de yeso, cola, masillas de vidriero, asfalto, el mismo látex
o caucho de látex, que sabemos que hoy en día el caucho es la principal justificación de extraer el látex. Aunque en ese sentido, para la represión vascular, el látex como tal, por su densidad y viscosidad, aunque sea más ligero que el caucho, tiene mayor valor, ya que puede llegar a capilares más pequeños. Las gomas como la goma arábiga y otras sustancias fueron utilizadas también a partir de estos intentos de inyección vascular promovidos por Swammerdam, que son los registros que existen. Entonces, todas las aportaciones de estos científicos y otras muchísimas más que también se han pasado y que vamos a mencionar más adelante, son parte de todos los procedimientos que llamamos como técnicas anatómicas. Estos procedimientos van a exaltar las características morfológicas macroscópicas, todo lo que nosotros conocemos, subrayado para poderlo entender mucho mejor, ya que entendemos que si una porción de tejido, un vaso, es totalmente extravasiado de matíes, de tejido hemático, queda completamente transparente. Nosotros tenemos que entender que es de gran ayuda no solo la tinción, sino la represión para poder detectar la tridimensionalidad de una red vascular, de su irrigación, de los componentes donde se llegan, donde se introducen, donde abarcan, entre otras más propiedades muy, muy interesantes sobre la inyección vascular que nos puede ayudar. Muy bien, la inyección vascular, pues, esta técnica de Swammerdam necesita del entendimiento de componentes químicos, como por ejemplo, aquellos que nos van a ayudar a introducirse en esas cavidades. Por tanto, ¿en qué consiste la represión vascular? Bueno, esta inyección vascular o represión vascular no es más que la inyección de polímeros, sustancias en estado líquido, llamémosle polímeros a sustancias que no necesariamente tienen que ser orgánicas, también pueden ser inorgánicas, pueden ser, vamos a decir, hasta cierto punto sintéticas, en cavidades, conductos o vasos sanguíneos linfáticos, vías biliares, urinarias, bronquios y otros más donde a ustedes se les ocurra que exista o que precede el camino de una sustancia líquida como tejido hemático, urinario, etcétera, linfático, donde ahí pudiera existir un hueco, es donde va a poder pasar este polímero. Y este normalmente va a tener la capacidad de estar en estado líquido hasta que nosotros cambiemos precisamente cambiemos de estado de la materia a sólido. Y lo podemos hacer mediante lo que llamamos un iniciador. Un iniciador en la literatura suele confundirse con un catalizador, pero básicamente el término correcto es iniciador, ya que el iniciador básicamente no necesariamente tiene que ser una sustancia química, puede ser el mismo calor, puede ser una sustancia que ya esté previamente cerca de los canales y que al paso del tiempo empieza a actuar y libera otras sustancias generando una reacción en cadena que posteriormente permiten la solidificación de ese polímero. De tal suerte que no necesariamente va a afectar los vasos, no van a cambiar su forma, no van a crecer o disminuir, simplemente se van a quedar pausados. Eso tiene que ver mucho si previamente el vaso estaba fijado con sustancias como la formalina, o si es fresco o ya tiene a lo mejor un cierto tiempo en degradación. Si el objetivo de generar o de aplicar esta técnica es para restaurar algún tejido, alguna pieza anatómica, probablemente no se mejore mucho respecto a que si ya hubo un daño, pues no se pueda corregir, pero sí se pudiera mantener la pieza como está. Esto ayuda precisamente desde el interior por la irrigación vascular, ya que el látex, la silicona, los tipos de cauchos o resinas que se introduzcan van a permitir que permanezca rígida la pieza por dentro, la estructura, ya que en ese espacio, entre comillas, vacío, va a estar ahora repleto por una sustancia que ya va a estar sólida. Pues, así pues, en conjunto con la corrosión, que es un siguiente proceso que se puede eh, utilizar en conjunto con la inyección vascular, podemos nosotros desnudar pues toda la materia orgánica
deshacerla. Y una vez que se vaya la materia orgánica, quedaría únicamente, pues, vamos a pensar que la materia viva se desaparece y me queda la configuración interna de los vasos. De esta manera los exponemos para que quede, pues, evidente cómo es la estructura que anteriormente estaba hueca. Eso nos ayuda a entender tanto los diámetros, la distribución vascular, los diámetros de los calibres, fenómenos como una trombosis, hasta cualquier tipo de patología, tomando en cuenta que entendiendo lo largo y ancho, pues, de la distribución vascular en el cuerpo humano, podemos entender todo lo subsecuente a lo que pase dentro de eso, ¿no? Otra de las cualidades precisamente de la represión o de las bondades es que van a posibilitar el diseño y elaboración de piezas anatómicas con fines de educativos, académicos y de investigación. Esto es muy importante, ya que en muchas de nuestras facultades no existe una forma de conseguir piezas anatómicas frescas de forma común o frecuente. Entonces, las pocas que tenemos las tratamos de conservar y de preservar y de mejorar precisamente para su entendimiento. Muy bien, en cuanto a todas las sustancias, comencemos con algunas. Esta primera es la llamada resina poliéster y es una de las que utilizamos para repletar. Sin embargo, la resina poliéster normalmente tiene pues una característica comercial que no es quizá tan económica o barata como por ejemplo el látex, y que es una resina sintética insaturada. Se refiere insaturado a aquella que dentro de las cadenas, como son polímeros, entiéndase como largas cadenas de átomos de carbono, que van a tener átomos de hidrógeno enlazados a esos carbonos. Cada carbono que se enlaza a otro carbono se completa con hidrógenos para generar lo que llamamos saturación. Cuando les faltan hidrógenos, pues es cuando les llamamos insaturadas. Y cuando están insaturadas, quiere decir que pueden entre ellas enlazarse, de tal suerte que es como, vamos a decir, el proceso de curado. El proceso de curado. Y el curado hace que aumente la viscosidad y cambie su conformación líquida a una más semisólida o simplemente sólida. Así pues, un líquido viscoso, color pálido, es una solución, perdón, de un poliéster, dicen un monómero que suele ser estireno. Entonces, normalmente son muchas cadenas de esto que llamamos estireno. Y esta moleculita puede ser convertida o puede ser hacerla reaccionar con otras mismas de su misma cadena, como lo mencioné anteriormente, para que se vuelvan sólidas, con este proceso que le llamamos también curado, pero que técnicamente el término correcto es reticulado o reticulación. De igual manera se entiende, básicamente es la capacidad de cambiar de estado líquido a sólido. Una solidificación de una sustancia. También ocurre lo mismo, por ejemplo, con el caucho, pero ahí se le llama vulcanizado y ahí sí necesitamos otras sustancias o simplemente el calor para que ésta pueda generar un estado sólido. ¿Cuál va a ser el resultado final de que una resina como estas segure? Bueno, pues una red tridimensional que va a ser generada por una unión de muchas cadenas, muchas cadenitas, y al final este iniciador va a formar parte de ellas. Entonces, el iniciador, pues, va a permitir que se lleve a cabo una reacción en cadena, en la cual esta red de moléculas que están, vamos a decir que unidas unas a otras, en una sola línea recta, van a poder unirse entre sí, generando como si fuera un nudo. De tal manera que todas esas moléculas juntas, anudadas entre ellas, generan una consistencia semisólida, prácticamente sólida, lo cual va a conferir una mayor rigidez, pues, a donde estén, en este caso, toda esa red vascular, ¿no? Donde fueron perfundidas, donde fueron inyectadas. Muy bien, entonces, las resinas como las poliéster se les llama también resinas exotérmicas, porque cada vez que reaccionan, cada vez que se curan o se permite ese entrelazado molecular para que adquieran una rigidez, una cierta rigidez, liberan calor.
Entonces, se les llama termoendurecibles también porque generan pues la liberación de calor al mismo tiempo que estas se enlazan entre ellas mismas y es una reacción pues exotérmica simplemente. Se empieza a calentar, para lo cual es una de las recomendaciones de usar adecuadamente las cantidades de curado o de solución, vamos a decir que en algunas ocasiones se les llama solución B, solución A y solución B. En este caso, la B es la que hace que se cure la A o que se entrelacen las cadenas, y de esa manera hacemos nosotros o nos aseguremos que ya esté pues eh, llevada a cabo la reacción de solidificación. Si no se cuidan las cantidades, pues lo que puede pasar es que la temperatura suba demasiado a tal punto que la pieza se caliente y quizá logre una deformidad o fracture, dañe de alguna manera el recipiente donde están o alguna reacción violenta que no querramos, ¿no? Por ejemplo, puede liberar tanto calor que evapora sustancias que estén ahí también. Por ejemplo, previamente en un tejido puede haber formaldehído, formol, formalina, alcohol etílico, etcétera. Y al momento de que sube la temperatura, puede ocasionar que alcancen cierta volatilidad y por tanto el gas contenido provoque precisamente que se rompa o un pequeño accidente, ¿no? Igual que desde que una quemadura hasta una situación en la que se pierda la pieza. Por tanto, es importante nada más respetar las cantidades de las sustancias AIB, sobre todo en las resinas poliéster, las resinas epoxi también, donde más se utilizan estas cantidades. Hay otra forma en la que también se curan, que es precisamente la de la imagen, que es en la que se utilizan rayos ultravioleta, y que el curado por fotopolimerización es de una manera más amable, toma más tiempo y la exposición a radiación UV sabemos que es dañina si se expone directamente a los seres humanos, pero que el mecanismo es, vamos a decir que de alguna manera se lleva a cabo de una forma más directa y no es tanto químicamente, sino, vamos a decir que es una reacción física, ¿no? Entonces tenemos una primera imagen donde la base, el material base, es expuesto a este polímero, que es la resina poliéster, y que en estado líquido van a estar sus moléculas. ¿Cuáles moléculas hay aquí? Bueno, pues vamos a tener moléculas como ciertos polímeros, también cadenas parciales de 3 a 10 carbonos, que son básicamente los que llamamos oligómeros. Así pues, parte del mecanismo al que se refiere el curado está expuesto en esta imagen, de la imagen de la izquierda, donde eh, a diferencia pues de un iniciador o de un catalizador químico, aquí estamos utilizando uno físico, que también es una opción en el momento de utilizar resinas poliéster, resinas epóxicas y algunos otros más, donde los rayos UV permiten que se formen cadenas entre las sustancias que están inmersas o en estado líquido para que se conviertan a un estado sólido. Se le llama esto fotopolimerización. Es una reacción de fotopolimerización. Y los rayos ultravioleta inciden sobre los componentes de los polímeros, de la resina poliéster, por ejemplo, que básicamente son sustancias con cadenas largas y cortas. Las más cortitas se les llaman oligómeros, básicamente de entre 3 y 10 carbonos. Los polímeros son más largas, pero esos componentes que están tanto la misma resina o en diluyentes que no son como propiamente parte de la resina, pero se pueden combinar con ella para hacerla menos viscosa y que ésta pueda fluir más rápido, se usan juntas para que mediante la exposición a rayos ultravioleta reaccionen y se unan. Cuando se unen, forman enlaces similares a los que se están formando aquí en la imagen de la derecha. Si se fijan en la parte superior de la molécula que está en color verde, tenemos 4 átomos de azufre. Estos se les llama tiosulfatos, básicamente son enlaces puentes disulfuro o puentes sulfuro, mejor dicho, que pueden permitir
enlazarse a su vez con otra cadena adyacente. Por ejemplo, esta cadena verde es similar a la que está debajo en color azul y se pueden unir a través de estos enlaces de azufre. Las cadenas de azufre se unen estimuladas precisamente ya sea por la radiación ultravioleta, por activadores o por el calor. En este caso son activadas por el calor en el proceso de vulcanizado. El vulcanizado básicamente es la unión también de enlaces de polímeros plásticos como el caucho. En este caso el caucho es el que se vulcaniza, se funde, pues por así decirlo, con otras cadenas de tal forma que es como cuando se repara un neumático, ¿no? Se borra, por así decirlo, ese agujero, se sella. Tenemos el silicón, que también es una de los componentes químicos que se usa frecuentemente para la represión. Pero el problema del silicón es de que normalmente en su forma nata no tiene olor, no tiene otras propiedades que tiene el silicón comercial que conseguimos y que es un polímero pues inorgánico derivado del polisiloxano y que más adelante hablaremos precisamente mucho del polisiloxano, polidimetilsiloxano, que es una sustancia que es muy utilizada sobre todo en la plastinación. Entonces la silicona pues sirve para repletar, claro que sí, solo que en algunas situaciones, bueno, no viene tintada, hay que tintarla y hay que diluirla porque en muchas ocasiones, como la venta principalmente de forma comercial es para sellar, pegar, sustancias sólidas, vidrios, metales, madera, etcétera. Normalmente la densidad es alta, por tanto, es difícil que entre a todos los capilares. Solamente en los de alto calibre pudiera quedar, así que no es muy recomendable para calibres pequeños, arteriolas, vénulas. Entonces, es importante considerar que, aparte de que es muy estable y genera una consistencia sólida, eh, estructural muy buena, normalmente para un hueco que sea superior, supongamos, a los 3 milímetros es adecuado, ya debajo de ello no tanto, como lo vamos a ver en una tabla que voy a poner comparativa, ¿no? Pero en el caso de la silicona es completamente usable, se utiliza incluso para muchas aplicaciones médicas, quirúrgicas, prótesis valvulares, cardíacas, implantes de mamas, y normalmente hay una forma en la que la molécula puede interaccionar no solo con el carbono-carbono, sino que el carbono-silicio, por ser del mismo grupo en la tabla periódica, generan 4 enlaces simultáneos, lo que hace una red muy buena para manejarla como una sustancia como estas. Y en la combinación del silicio-oxígeno es precisamente el origen que le da su nombre, que es una silicona, es el término que se le da cuando hay un enlace silicio-oxígeno. Muy bien. Aquí tenemos unos ejemplos de la silicona que se usa para repletar, que es lo que llamamos la silicona acética, y que coloreada o pigmentada puede combinarse en relación 1 a 1 con gasolina blanca para disminuir su alta viscosidad y poder penetrar hasta los vasos más pequeños. Aquí tenemos uno de Poblet et al. 2020, donde la imagen de este hemisferio cerebral derecho está tintado, está repletado y tintado con silicón, tanto en los sistemas arterial y venoso, y pues queda muy bonito los colores. Tiene obviamente que ver la afinidad con las tinturas, ya sean en forma sólida o líquida, para que quede el color uniforme y pues se ve muy bien. En el caso de la imagen de la derecha, tenemos una imagen axial, una proyección superior de la irrigación arterial de la base del cráneo. Y ahí precisamente el color rojo, esa tintura, esa inyección en látex también mediante esta formulación en relación 1 a 1 con gasolina blanca permite que en los vasos más pequeños pueda llegar. A su vez, la forma en la que va a convertirse en estado sólido es básicamente junto con realmente con el tiempo. Y el tiempo de trabajo del silicón es amplio respecto, podemos repletarlo y hasta en el espacio de 1 hora aproximadamente según las condiciones, perdón, las condiciones
climáticas locales y de humedad, va a ser la forma en la que va a variar, pero estandarizado a 19 grados centígrados nos ha pasado que cerca precisamente de unas hora y media, dos, pues se puede trabajar sin ningún problema, 19 grados centígrados y en condiciones de humedad cercanas al 17%. Entonces, podemos tener un lapso, un intervalo de trabajo amplio para poder repletar, esperar y que se fragüe correctamente la silicona. En cuanto a las resinas, tenemos la resina epóxica, que si bien recuerdan es como la que está seguramente el piso de su anfiteatro forrado, de algunos de sus laboratorios, los recubrimientos de los cableados, un sinfín de cosas en los que se utiliza esta resina. Y las resinas epoxi hacen referencia básicamente a cuando ya está rígido una sustancia que antes era líquida. Entonces el término epoxi va más que nada encaminado a eso. Vamos a decir que existe un grupo químico, como si recuerdan sus clases de química, existen los grupos funcionales como las cetonas, los alcoholes, los aldehídos. Pues existen otros grupos como los epóxidos. Y los epóxidos son básicamente grupos que contienen tanto oxígeno como un éster, como el que estoy señalando en el cursor, y enlazado hacia una estructura cíclica como es este anillo de benceno, y a su vez con otra estructura, otro grupo funcional como es este alcohol. Entonces, realmente esos epóxidos, el término epoxi es cuando estos se enlazan con otra sustancia que va a hacer que se generen cadenas intermedias, o sea, se curen. Este curado, que también se le llama crosslink, básicamente se realiza por medio de la combinación de sustancia A y sustancia B. Sustancia A, sustancia principal, que son los polímeros; sustancia B, la sustancia que es capaz de linkear o de enlazar átomos de carbono con los átomos de carbono de otra sustancia u oxígenos. Entonces, los polímeros son largas cadenas que pueden en estado líquido irrigarse a lo largo y ancho, incluso recubrir una pieza, y al momento que se combinan, pues tenemos un margen de tiempo aproximadamente más corto, cerca de 25 o 30 minutos, dependiendo de la marca y la consistencia, así como condiciones climáticas. Y esta homopolimerización catalítica es básicamente la forma en la que reacciona consigo mismo la sustancia. Reacciona consigo mismo y hace que la sustancia líquida se convierta en sólida. Recuerden, el término epoxi básicamente hace referencia al curado, pero las resinas epóxicas son aquellas que se endurecen mucho, son básicamente cristalinas. Algunas de ellas las utilizamos más que nada para recubrir por fuera o encapsular piezas anatómicas, algunos artefactos, óseos y demás. Y cuando se endurecen, pues ya la verdad es de que es muy, muy difícil poderlos volver a sacar pues de ese encapsulado. ¿Se pueden repletar también sustancias por esta vía? Por supuesto que sí. Y el mecanismo posterior a la corrosión, utilizando sosa cáustica, por ejemplo, va a dejar un sistema pues duro, prácticamente también frágil en el sentido de que se puede romper. No es tan flexible como el silicón y queda en un aspecto cristalino que obviamente se puede tintar. La resistencia química y térmica es alta. Por tanto, pues bueno, aquí el único defecto es el costo. Muy bien, les pido una disculpa que tengo una situación precisamente en la garganta, por tanto, la dificultad para pronunciar bien algunos conceptos. Muy bien, en cuanto al metacrilato de metilo, el metacrilato de metilo también se puede abreviar como MAM, MAM como M de meta, A de acrilato y M de metilo, MAM. Es una sustancia que es similar al epóxico en el sentido de que también nos da una consistencia dura, resistente, termo, termoresistente y que pues normalmente aunque no sea
muy económica, da un acabado pues también muy estético, también de alguna manera durable, ¿no? Entonces, el MAM o el metacrilato de metilo también es conocido simplemente como acrilato y este es el representante de las botellas, muchas de las botellas de plástico que comercialmente utilizan para como recipiente de sustancias comestibles de más y otras no comestibles. La toxicidad normalmente depende de antes de fraguar, antes de solidificarse. Ya una vez solidificado, realmente a menos de que se pulverice y ingrese por vía oral, puede ser irritante y la toxicidad, la EDLD 50 es de 7 a 10 gramos por kilogramo por vía oral. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la dosis letal media, que es la dosis de alguna sustancia mínima necesaria para eliminar o matar la mitad de una población, es la dosis letal 50, es cercana a 7-10 gramos por kilogramo de peso. Por tanto, es vamos a decir que es elevada la cantidad, pero también es fácil que si se pulveriza se pueda ingerir por vía oral si no se tienen las medidas de bioseguridad pertinentes, como lo es el cubrebocas con el grado de filtro de partículas o sustancias químicas, así como también protección con googles para los ojos y demás. Y ahora abordemos el látex. En el caso del látex, sería la sustancia que principalmente se usa, que está publicada ampliamente en los documentos y que por su bajo costo y su fácil manejo es la sustancia química principalmente usada en la represión vascular. Ok, el látex natural viene en forma de suspensión acuosa coloidal. ¿Qué quiere decir esto? Que es un líquido que tiene partículas dentro suspendidas de forma semi-homogénea. Vamos a decir que existe dentro de esa conformación núcleos de otras moléculas agrupadas de forma distinta que también le vamos a llamar caucho. Es decir, gran parte de la justificación de extraer látex es por el caucho que se encuentra también dentro y que se puede obtener a partir del látex. Pero de forma comercial el látex ya viene con núcleos de caucho que normalmente es lo que le da el aspecto también grumoso en algunas ocasiones y que tiene tanto grasas, ceras derivadas de un árbol, que en este caso es la Bea brasilensis, que es el arbolito de donde se extrae de mejor manera el látex a nivel global. La producción depende mucho de este árbol. Hay otros tipos de arbolitos, pero me parece ser que este es el que tiene menor índice de toxicidad y mayor producción por unidad, este, donde se extraen por la misma savia, ¿no? Donde se hacen cortes y empieza a brotar este líquido que es el látex. Así pues, a partir del citoplasma de las células laticíferas que están en estas plantas, en estos arbolitos, es donde se deriva el látex. Es normalmente blanco, pero bueno, puede presentar otros tonos dependiendo de la cepa o del tipo de arbolito, ¿no? De la especie. El látex, pues, va a ser el material más elástico conocido. Podemos tener nosotros un nivel de elasticidad y se puede modificar según el catalizador que utilicemos o el diluyente que usemos. Hay otras sustancias que se comparan como el caucho siliconado, resinas, pero no son iguales, son derivadas o son sintéticas. El látex es natural. Permítanme. Muy bien, otras de las propiedades que tiene el látex frente a otras sustancias, otros polímeros, es de que también aparte del costo, se usa como materia prima para construir otras resinas más gruesas, más resistentes, como el caucho o el hule. En el caso del látex,
no se solubiliza en agua y hay una particularidad también cuando lo usamos nosotros en nuestras vísceras, en nuestro material cadavérico o biológico, que es que como este normalmente está previamente fijado en formol, reacciona en contacto con el formol e inmediatamente se solidifica, se hace duro. Esa es una propiedad que también nos gusta porque casi todas las sustancias que usamos, bueno, más bien casi todas las vísceras o las piezas anatómicas que tenemos preservadas, las tenemos en formol en primera mano y al momento que queremos repletarlas, actúan. También actúan reaccionan o se curan con solventes orgánicos como el alcohol. Entonces, el alcohol en presencia de látex provoca la reacción de endurecimiento o curado, para lo cual esto nos ayuda a sellar posibles aberturas cuando se hace la represión o simplemente generar la característica sólida para que ya confiera esa estructura final, lo cual es muy bueno. El látex también es importante comentarlo que se mezcla con muchos pigmentos de forma normal, también incluso con tintura, por ejemplo, la pintura vinílica, que aquí en México se consigue muy fácilmente también, es muy económica, entonces la puedes combinar siempre y cuando no rebase el 3% volumen, ya sea que esté líquida, y de esa manera podemos tener nosotros una composición sin alteración química, pero tintada para poder nosotros utilizarla en represión. El látex es una sustancia con una composición dentro de, como mencionamos, aceites, parte, bueno, obviamente grasosa, eh, azúcares, tiene sales minerales, ácidos nucleicos, proteínas, todas esas sustancias que tienen almidones, básicamente se entrelazan entre sí, formando estos elastómeros, que son el resultado final cuando el látex finalmente se cura. Pero algo también particular es de que el pH final que obtenemos nosotros de látex, antes de coagular es ligeramente ácido. Por tanto, tenemos que considerar que el látex fresco o recién extraído va a tener una variación de pH desde el 7 hasta que toque el aire, se empieza a ser ácido. Y esta acidificación normalmente provoca que pueda interaccionar con algunas sustancias cuando están en fresco. Por tanto, es importante que tengamos nosotros a bien hacer una muy buena limpieza de nuestra pieza antes de inyectar el látex. Otras sustancias que utilizan para generar una abertura de la luz vascular antes de inyectar sustancias en represión es el amoníaco y se lleva muy bien con el látex. Realmente el amoníaco también puede generar el endurecimiento, pero permite que penetre el látex hasta el fondo de los vasos más pequeños, de los calibres más pequeños, este, antes de precisamente llevar a cabo la coagulación. Pero es importante sí tomar en cuenta este descenso del pH que ocurre en el látex, sobre todo cuando nosotros lo estemos manejando, ya sea con sustancias, o con ciertas cavidades, por ejemplo, no sé, se me ocurre el, el interior del intestino o incluso el esófago o algunas cavidades que queramos nosotros utilizarlas, donde el pH suele ser alcalino en el caso del intestino o ácido en el caso del esófago. Entonces también es importante valorarlo y medir los tiempos de que interactúan las sustancias con lo que queremos nosotros hacer interaccionar. El látex es líquido, se solidifica cuando está en presencia con formalina, cuando está en presencia con alcohol, con éter, pero en realidad, si no entra en contacto con ninguna de estas sustancias, se va a quedar en forma líquida, para lo cual es importante considerarlo, ya que al momento de generar una represión y posteriormente una disección y podamos nosotros fracturar un vaso que previamente tenga látex sin
esta consistencia sólida, pues tendremos el problema de que pues este vaya a extravaciarse y por tanto entorpecer ahí, ensuciar nuestro tejido, aunque pues también puede generar una alarma si queremos nosotros pretender una simulación respecto a generar un daño en un vaso importante y ver qué es lo que sucede. Entonces, dependiendo del objetivo es cómo se va a usar el látex, el objetivo de nuestra pieza o el uso que se le vaya a dar. Entonces, también importante nada más mencionar la toxicidad del látex, ya que esto tiene mucho que ver con los alergenos que posiblemente pueda tener la persona que lo esté manejando y que inherente también existe una probabilidad de generar dermatitis irritante, entre otras más niveles de toxicidad que aunque no sean muy en primera instancia significativos, siempre se recomienda tener contacto con la sustancia en diversas partes del cuerpo, en el brazo, en la mano, para tener una interacción y después obviamente saber si es o no peligroso para su manejo. Muy bien, tenemos aquí una tablita, un cuadro comparativo, donde importante nada más resaltar la primera columna donde está el material. Tenemos en primera instancia acrílico, que es el metilmetacrilato, el metacrilato de metilo, resinas epoxi, poliéster, resina poliéster y silicón. En esta comparación, es importante nada más ver que en algunos casos utilizamos componentes A y B, por ejemplo, en la resina epóxica. Hay algunos que se utilizan acelerantes y hay otros en los cuales el diámetro recomendado del calibre del vaso para usar, que están en la última fila, es importante mencionar, donde en el caso, por ejemplo, del silicón, yo les comentaba que se utilizaba sobre todo para vasos con calibre más grande. En referencia aquí viene estimado o recomendado para mayor a 8 milímetros en el caso de la dureza, pero se puede diluir para que sea apto para calibres más pequeños. Y en el caso del acrílico, vean, tenemos también la posibilidad de con la concentración de 0.6 gramos por centímetro cúbico de volumen, puedes utilizarlo para vasos de hasta 3 milímetros de grosor. Aquí tenemos los tiempos de coagulado, de endurecimiento o fraguado, los tiempos de mezcla de cada uno de ellos que nos pueden servir para poder tener una referencia de cómo interactúa. Recuerden que esos tiempos de esta estadística, este ensayo fue con base a ciertas condiciones climáticas de donde se realizó, por lo tanto, puede variar en cada lugar, ¿verdad? Siempre hay que considerarlo. Ok, los objetivos de la represión vascular. Los objetivos básicamente son estos, o alguna combinación de estos. Primero que nada, vamos a llevar a cabo la selección de una pieza anatómica vascularizada y vamos a realizar su correspondiente viscerectomía de forma íntegra. Es importante que posiblemente ya tengamos la pieza ya extraída de forma íntegra, ya sea que porque se utilicen protocolos de extracción de vísceras, ya sea en el lugar donde las obtenemos, acorde a la bioética y las restricciones que tenemos en cada país o en cada escuela. Hay que neutralizar los componentes tisulares y hemáticos de posibles patógenos. Eso siempre se los comento porque muchos empezamos con la pieza como si fuera totalmente inofensiva a trabajarla. Y la verdad es de que no hay que perder de cuenta que no hay que perder de vista y tomar en cuenta que cualquier muestra biológica es potencialmente peligrosa. Y para muestra el brote de la reciente pandemia, ¿no? Que por comer alimentos derivados o de animales, pues existe el trazado genético de que pues las obtuvimos por vía zoonótica, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta precisamente la neutralización o inactivación de posibles patógenos. La realización del llenado de conductos, que es el objetivo físico directo,
ya sea de vasos sanguíneos, linfáticos, biliares, urinarios, etcétera, por medio de la inyección de soluciones en su interior. El siguiente objetivo tiene que ver con el método que les voy a explicar ahorita de la represión, que va a ser en placenta humana. Entonces, obtenemos la pieza anatómica, en este caso una placenta humana. Fueron 4, con distinción vascular visual, en condiciones óptimas para la enseñanza-aprendizaje, dentro de la anatomía humana, embriología y técnicas de disección, entre otras muchas áreas. Y último objetivo, preservar la matriz polimérica, es decir, la conformación interna o la configuración interna de mi red vascular, de uno o varios conductos de un órgano o incluso de un cuerpo entero. Luego, eliminar el tejido circundante, la materia orgánica, por medio de un proceso que llamamos corrosión. Y finalmente obtenemos una muestra polimérica tridimensional que muestre la conformación interna de la pieza inicial, sin ningún riesgo biológico. Esto es uno de los objetivos en represión vascular, en represión corrosión, que más se utilizan, sobre todo porque la configuración interna nos muestra lo que no se ve. Nos muestran los huecos, el aire donde pasa la sangre, donde están las soluciones biológicas que realizan su trabajo, ¿no? Llevar nutrientes, gases, oxígeno, intercambio. Todo eso quedaría marcado por esta solución que posteriormente se endurece y que después cuando se corroe lo orgánico o la materia, el tejido orgánico, nos quede esta configuración tridimensional interna, ¿no? Lo cual es también sumamente interesante y de mucho apoyo para el aprendizaje. Muy bien, en cuanto a materiales y métodos, vamos a utilizar para la represión vascular ciertos insumos y materiales como lo son, podemos utilizar tinta china, silicones, la resina epóxica, como lo mencionamos también, el látex natural. Normalmente el látex natural viene blanco, aspecto lechoso, y perfectamente se puede tintar. Como viene blanco, tú le pones la pintura entre el 1 y el 3% del volumen del látex, se lo pones de pintura, y eso va a generar un resultado visual tintado, aunque existe la falsa percepción de que el color que te des es el que va a quedar, pero en realidad va a quedar un par de tonos más oscuro al final, cuando se seca, se oscurece. Entonces hay que pensar en eso, ¿no? Eso ya sobre la práctica es donde normalmente adquiere uno, eh, eh, más o menos le tantea las proporciones de tintura, porque también tiene que ver con la marca que utilices, la calidad de tintura que utilices. Tenemos resina poliéster, metacrilato de metilo, gelatina, caucho de silicona. En cuanto a la inyección vascular, el instrumental que necesitamos es el clásico para cualquier inyección vascular, obviamente jeringas, entre mayor volumen mejor para no cargar continuamente, la cargamos una vez y con esa perfundimos, inyectamos hasta que se acabe, ¿no? Obviamente con delicadeza y de tal manera que no se vaya a romper algún vasito, etcétera. Entonces, utilizamos también los catéteres. Hay que canularlos a las arterias, a las venas, por medio de diferentes técnicas también que se van a explicar posteriormente. Utilizamos tamices, estuche de disección, recipientes, etcétera, ¿no? Probetas, obviamente hay que hacer diluciones, vasos de precipitado, agitadores, las básculas como las granatarias, las electrónicas. El detalle es hacer las determinaciones de masas y de volúmenes. De tal manera podemos hacer las soluciones necesarias. ¿Qué sustancias vamos a necesitar? Desde el alcohol etílico, el 96, para poderlo diluir posteriormente si así lo requerimos, para hacer los baños, donde normalmente es recomendable tenerlo frío, ya estarlo enfriando desde antes, a que esté entre 2 y 4 grados, que es como lo vamos a usar. El látex natural o el silicón diluido también es importante. En este caso sería látex el que vamos a utilizar, tintado. Utilizamos también amoníaco para poder abrir más la luz del vaso y poder ayudar también a la limpieza, a que no exista un coágulo y que perfundan bien, mejor, el látex. No es obligatorio, es opcional. El peróxido de hidrógeno y el hipoclorito de sodio también es opcional, podemos hacerlo por ambas vías.
más no combinadas. Agua común y solución salina, en este caso simplemente sal para hacer solución salina, conforme les voy a explicar ahorita para que hagan sus cálculos. Muy bien, ¿cuál va a ser el desarrollo procedimental? Una vez teniendo nuestro material, lo que vamos a nosotros ahorita a presentar es lo que se hace en una represión común y corriente, que es, primero, obtención del material biológico. Segundo, realizar la viscerectomía o la extracción lo más eh, delicadamente de la pieza. Suele pasar que no la podemos obtener, vamos a ir de un bloque visceral, tenemos que extraer o apartar a lo mejor el bloque pulmonar, cardiopulmonar, entonces tenemos que hacer la disección y demás, pero puede ser que ya no lo den así, acorde a precisamente la disposición que cada uno tenga en su escuela. Acá, por ejemplo, en el lugar donde se da destino final a los animales para su comercialización en la carne, por ejemplo, es donde nosotros solicitamos las piezas conforme nosotros las requeremos. Aunque muchas veces ya vienen seccionadas o con lesiones que hay que valorar. Si son demasiadas o de diferentes longitudes, pues podemos desechar o descartar esa pieza o simplemente proceder a la sutura. Y número 3, inactivación de la pieza y hacemos una primera limpieza general. Siguiente, número 4, introducimos los catéteres y hacemos una limpieza externa e interna. 5, preparamos el látex tintado. Número 6, hacemos una sumersión en alcohol frío, cerca de 4 grados, 96 grados. Bueno, me refiero a la concentración y de temperatura 4 grados centígrados para hacer la represión y curado, para obtener nuestra pieza final. Aquí tenemos nuestras placentitas que vamos a usar. Ok, lo primero es obtener la pieza, entonces vámonos parte por parte. Primero, se obtiene la pieza por el protocolo de viscerectomía según sea el caso. Como les comentaba hace un momento, puede ser que a partir de un bloque visceral se haga la disección, se limpie, se haga precisamente una adecuada obtención de la pieza, aunque en este caso se obtuvo directamente la placenta, una donación de un hospital, y se valora la calidad de la pieza, en este caso, pues precisamente para ver si es apta para utilizarla en la represión, porque vamos a invertir tiempo y obviamente también la pieza pues tiene que estar en condiciones, entre mejor venga la pieza, más bonita va a quedar, ¿no? Entonces, siguiente hay que verificar las lesiones macroscópicas importantes de la pieza. Pensamos nosotros con base a la experiencia que no sean mayores a 3 lesiones de más de 1.5 centímetros de longitud en la superficie de la pieza. Háblese, por ejemplo, en este caso de pulmón y placenta, porque si son de riñones, que no superen los 5 milímetros, ya que pues es más fiable el material y de alguna manera, ya si se va a corrosión, pues puede ser que no haya mucho problema. Si es nada más un par, tres de lesiones que se puedan suturar, pero hay que considerar pues la calidad. En este caso, lo que nosotros hemos formalizado, de alguna manera normalizado, es que no sean más de 3 lesiones, de 1.5 centímetros de longitud en el pulmón o en la placenta en este caso, o de más de 5 milímetros en los riñones. Y último, verificar que no existan lesiones vasculares macroscópicas. En el caso de los vasos, sobre todo en las vías de entrada, ya que ahí es donde nosotros vamos a incorporar nuestra cánula, vamos a hacer el trabajo y pues en este caso que no haya fuga que impida la correcta inyección vascular. Siguiente, en paso 2, vamos a llevar a cabo la inactivación, la vamos a hacer neutralizando la pieza con formaldehído al 5%, una solución ya previamente hecha, donde normalmente preferimos dejar la pieza sumergida y aparte perfundida durante 24 horas anterior precisamente a la represión, aunque la parte en la que esté más fresco es lo más óptimo para trabajar, pero tenemos que asegurarnos de que esté
completamente inactivada. Existe precisamente mediante la marca de Sim Aldrich una recomendación respecto a la exposición de formol en cierto porcentaje para que quede inactivada el tejido, y normalmente puede ser en 1 hora, pero estamos hablando de tejidos óptimos para histología, en el caso de secciones pequeñas. Cuando son órganos de alto volumen, vamos a ir superior a 1 kilo o 1000 centímetros cúbicos de volumen, pues necesitamos nosotros el tiempo y necesitamos inyectar, irrigar de dentro hacia afuera la sustancia para que quede inactivada, ¿no? Entonces, ese intervalo hay que localizar vena y arteria umbilical para la inyección de formol dentro del lecho vascular. Y normalmente por pieza solemos invertir 500 mililitros de solución, se deja en reposo para poder trabajar con ellas. Ahora, importante también decir que el formol en México se comercializa del 36 o al 40%, no más allá y no menos. Sobre todo al momento de que nosotros lo adquirimos, ya hacemos nosotros las diluciones pertinentes. Muy bien, número 3, hacemos la limpieza general de la pieza. Ahora sí que ya está inactiva, vamos a tener una superficie de trabajo, la limpiamos con solución salina que vamos a elaborar al 20%. La solución salina básicamente es agua con sal, pero es importante entender que tiene que estar la solución hecha una mezcla homogénea, ya que si no lo hacemos correctamente, pues obviamente la jeringa va a retener los cristales de cloruro de sodio, impidiendo su correcta perfusión, inyección, y también se puede quedar atrapados en los vasos, por tanto, junto con el coágulo puede permitir el taponamiento de los vasitos. Entonces necesitamos que esté sumamente homogénea, no es más que agitar, recomendable también la temperatura, que sea temperatura ambiente, que esté temperada la pieza, así como también la solución, para que sea más fácil la mezcla, ¿no? Que se integre el sólido en el líquido, se mezcle perfectamente. Ahora, otra de las situaciones en las cuales elegimos al 20% la solución salina y no al 15, no al 10, no al 40, es porque esta solución, aparte de que también va a generar un ambiente inocuo a microorganismos y demás, va a hacer los tejidos también más aptos para su represión, va a endurecer ligeramente las paredes del endotelio, es de que las hematíes que queden, que anden por ahí, la sangre que estamos sacando, van a tender a generar un fenómeno que llamamos crenación, que si recuerdan sus clases de biología celular, tenemos la exposición de una hematía, una solución hipertónica, y en la ósmosis, ¿qué es lo que sucede? Pues que el agua que está dentro de la célula del eritrocito va a salir permitiendo que la morfología del eritrocito cambie, se haga más pequeño, similar a una pasita, y al momento que se reduce su morfología, pierde su función también, pero la idea es de que el volumen decrece, y si decrece es más fácil sacarlo de ahí, que es lo que estamos sacando la sangre precisamente de todo este lecho vascular, para que nos quede así todo blanquito, ¿no? Entonces, sí lo recibimos y así lo estamos dejando, ¿verdad? Conforme los lavados, tienen que ser constantes, también se pueden hacer con hipoclorito al 5%, perdón, al 0.5%, con peróxido de hidrógeno entre el 0.5 y el 1%, para bañarlos por fuera, o también, para inyectarlos por dentro, ¿sí? Esto básicamente lo hacemos hasta agotar 1.5 litros. Había comentado que podría ser 500 mililitros, pero eso va a variar respecto a si existen coágulos evidentes todavía, o en este caso, hasta que veamos nosotros acromía vascular, hasta que ya pierda el color de las hematías y color rojo azuláceo, y hasta que salga la sangre es donde vamos a nosotros a decidir si ya está lista nuestra pieza para, para repletarla. Muy bien, número 4, introducimos el catéter. Introduciremos dentro, incorporamos a arteria y vena las cánulas, los catéteres, perdón,
que van a ser precisamente del calibre que mejor se ajuste al propio de la arteria de la vena. En este caso, eso ya va a depender como las variaciones anatómicas, lo permitan, tendremos nosotros que utilizar el diámetro del calibre que mejor se nos acomode. En este caso estamos utilizando uno de 24G y normalmente, bueno, se puede utilizar para infusiones, venas frágiles, pacientes geriátricos, pediátricos, neonatos, bla, bla, bla. Y en el caso también el azul que estamos utilizando ahí, perdón, es el naranja y el azul, el 14 y un 22G. Entonces aquí estamos utilizando esos dos precisamente en la imagen de la izquierda para después hacer el anudado, que puede ser la técnica, bueno, simplemente el anudado general sin apretar demasiado para que no obstruya el paso de líquido, o atravesando de lado a lado el diámetro de mi vena, de tal manera que en este caso el hilo de algodón, la sutura, atraviese, pero a través precisamente de la luz todavía puede pasar el líquido, pero se inmovilice mi catéter, como también se los voy a exponer, bueno, se los voy a dar como parte del trabajo de lectura en los artículos, de lectura, de trabajo. Ahí viene precisamente la técnica. Muy bien. Necesitamos pues también realizar después del anudado una inyección con solución salina al 20%. Introducimos poco a poco la solución y de esa manera despejamos, probamos que haya flujo, que no esté obstruida nuestra área y demás, nuestro tubo, nuestro canal. Y como parte de precisamente esta sección, decidí colocarles por aquí una preparación sencilla de cómo hacer hipoclorito al 5.5%. Básicamente eso viene acorde a cómo es la presentación comercial del CDC. Este es un documento del CDC, Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Y aquí lo que tenemos es, si la presentación es al 1.25%, pues básicamente se hace la solución que va a quedar al final del 0.5%, recuerden. Y aquí, si ya viene la botellita del 1.25, lo que hacemos es que la combinamos 2 partes más 3 de agua en un balde, en un recipiente, y de esa manera conseguimos esta proporción. Es una manera más práctica y rápida, por ejemplo, de hacer diluciones, pero obviamente la podemos hacer con cálculos, con las fórmulas de porcentaje peso, volumen, 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 etcétera. Y conociendo también, obviamente, bueno, las concentraciones iniciales de nuestras marcas, en este caso de cloro. Hay que utilizar siempre manejar cloro, nuestro equipo de protección, ya saben, el aguantado, la careta, Googles, cubrebocas, pero el cubrebocas que tenga el filtro especial para vapores químicos. Y una vez teniendo esto en cuenta, y ahora sí procedemos pues a hacer nuestras diluciones. Aquí tenemos otras del 2.6, 3.5, del 5, y eso es básicamente para hacerlo. Recuerden siempre cuando lo hagan, colocar una etiqueta con la sustancia y su concentración. Sustancia y concentración y también la fecha en la que se hizo. No tenerlo directamente al sol, en lugar fresco y seco, y una vez bien mezclado, pues está dispuesto a usarse. Ahora, esta solución, en este ejemplo, también se usa no solo para la desinfección, sobre todo cuando estamos trabajando con material cadavérico o vísceras, sino también se puede utilizar para la represión, como lo comentábamos en esta otra parte, donde a partir de la introducción de solución salina pudiera ser reemplazada por hipoclorito o incluso también peróxido de hidrógeno. Muy bien. Tenemos aquí otro esquema de la preparación de soluciones donde les dejo aquí la fórmula para hacer diluciones. La fórmula se llama porcentaje de volumen-volumen. Básicamente, a partir de esta fórmula sacamos una, que es la que vamos a utilizar, que es esta que está abajo, que está acá abajo. Entonces, les explico. La porcentaje de volumen en esta fórmula vamos a tener que es igual al volumen del soluto por 100 sobre el volumen de la disolución. Entiéndase soluto como la sustancia en menor cantidad. Siempre el soluto va a ser la sustancia sólida a disolver. En este caso, agua con sal, para hacer solución salina, por ejemplo, la sal sería el soluto.
pero por definición el soluto siempre es la que viene en menor cantidad, ¿de acuerdo? Ahora, el soluto normalmente se maneja como en mililitros y la solución, que sería el volumen total, también se maneja en mililitros. Podemos utilizar las dos en litros y de esa manera el resultado final, pues obviamente va a ser un porcentaje, ¿no? Se elimina litros con litros y te queda el por ciento. Ahora, a partir de esta fórmula, vamos a despejar el volumen del soluto. ¿Por qué razón? Porque para hacer una solución necesitamos saber cuánto soluto le voy a poner. Por si yo, por ejemplo, quiero hacer 20 litros de formol al 5%, ¿cuánto formol le voy a poner a ese bidón para completarlo a 20 litros y tener mi solución, ¿verdad? Entonces, esto precisamente se va a hacer despejando el volumen del soluto. Para hacerlo, pues básicamente lo que hacemos es, el volumen del soluto va a pasar del otro lado de la ecuación, el porcentaje de volumen pasa al numerador y vamos a tener, pues, bueno, vamos a volver a iniciar la explicación. Permítame. Muy bien, entonces vamos a utilizar esta fórmula para poder entenderla. El porcentaje de volumen va a ser igual al volumen del soluto, que es la solución que está en menor cantidad. En este caso, si tenemos agua con sal para hacer la solución salina, la sal sería la que está en menor cantidad. En este caso, la sustancia que también llamamos problema, y esa va a ser el soluto. Si entendemos el término de que el agua es el solvente universal, casi todas las soluciones o el solvente, mejor dicho, sería compuesto por agua y el soluto por la otra sustancia, que en este caso sería la sustancia problema, por ejemplo, la sal. El soluto se multiplica por 100, el volumen del soluto, que el volumen va a estar en mililitros, y en el caso del volumen de solución va a estar también en mililitros, y la solución o disolución sería la suma del soluto más el solvente. Entonces, muy bien, para poder preparar soluciones, lo que tenemos que hacer es entender la fórmula y despejarla. La fórmula que vamos a utilizar es la que está señalada aquí en el primer punto, donde dice porcentaje de volumen es igual a volumen de soluto por 100 sobre volumen de disolución. El volumen de soluto va a ser la cantidad de, el soluto es la sustancia que está en menor cantidad, la cantidad más baja, expresada en mililitros por 100 sobre el volumen de disolución. La solución o disolución, que son sinónimos, disolución y solución, es aquella sumatoria del soluto más el solvente, que en este caso es el agua, el solvente universal, el agua, sobre todo en estos casos o en estos ejemplos donde estamos haciendo disoluciones. Muy bien, tenemos que el porcentaje de volumen es la concentración, pero en este caso lo que queremos nosotros saber es cuánto soluto le vamos a poner. Por ejemplo, si me piden elaborar 20 litros de formol al 5%, ¿qué voy a hacer? Ah, pues necesito saber cuánto formol puro, vamos a decir, del que ya traje de fábrica, le voy a poner a mi bidón para que completarlo al 20 litros me quede al 5%, ¿no? Entonces lo que hacemos es despejar esta fórmula. Y para hacerlo, básicamente el volumen de disolución lo pasamos del otro lado de la ecuación. Como está dividiendo, pasaría multiplicando y quedaría porcentaje del volumen por volumen de solución, como lo tengo aquí en el despeje. Y este por 100 que está multiplicando al volumen de soluto pasaría dividiendo hacia abajo. Por tanto, el volumen de soluto sería igual a porcentaje de volumen por volumen de solución entre 100. Una vez que tengamos esto entendido, ahora sí, hacemos el ejemplo, que es así. Elaboramos 20 litros de formol al 5%. Dice aquí, tomando en cuenta de que el formol está en una concentración original del 100%, que en realidad no es así, ¿verdad? Sabemos que está al 36%, pero para fines prácticos y en convenio siempre en la literatura viene como si fuera al 100. Al principio no lo entendía, pero la realidad es de que ya por usos y costumbres, al final el porcentaje final va a ser derivado de un 36-40% máximo, no del 100. En pocas palabras, tomamos en cuenta como si fuera 100. Y lo que hacemos es aplicar nuestra fórmula. Volumen soluto igual a porcentaje volumen por volumen de solución entre 100. Y sustituimos.
Porcentaje de volumen será el 5%, que es el porcentaje al cual queremos nosotros generar nuestra solución. El volumen final va a ser de 20 litros, que es el volumen de la solución. Entre 100 me quedaría 1 litro. Entonces, cuando nosotros hacemos esta operación, el resultado final va a ser 1 litro o 1000 mililitros de solución. Este litro es el que yo voy a disponer dentro de un recipiente de 20 de formol, lo completamos con agua hasta que se llene, hasta que dé 20 litros, y una vez bien mezclado, tendríamos nosotros una concentración de formalina al 5%, y pues es así de fácil. Cuando nosotros queramos hacer este cálculo, pero por ejemplo, para hacer solución salina, es prácticamente lo mismo, solo que el soluto, en lugar de ser en mililitros, sería en gramos. Muy bien. Necesitamos ahora hacer una consideración, que es la limpieza exhaustiva de la pieza. Podemos extender la conservación y la definición de nuestra pieza final cuando nosotros tengamos el proceso de la limpieza extenuante, es decir, lo vamos a hacer durante más tiempo, en promedio 2 o 3 días, obviamente no continuo, sino que se deja reposar la noche, se continúa al día siguiente, entre cada media hora, cada hora, y si lo hacemos, dejarla en inmersión en solución salina al 20%, después se deja descansar la pieza en solución isotónica, es decir, en una solución que sea propia para los tejidos, que el tejido no esté alterado en el sentido del fenómeno osmótico, que en este caso sería ya prácticamente estaría invalidado por el formol que se le expuso al principio, pero que nos da la consistencia del material más fácil de trabajar, más flexible. Entonces, la solución isotónica al 0.9% de la sal se expone al final, y esto es importante. También les puse aquí una notita de revisar el progreso de la limpieza de la sangre y tratar de procurar la consistencia de la fluidez, porque hay veces que estamos nosotros siguiendo perfundiendo, pero en realidad, en lugar de hacerse más sencillo, se hace un poquito más difícil el apretar el émbolo para aplicar la solución. Eso pudiera ser alguna señal de que ahí existe alguna obstrucción, simplemente, o que se desacomodó nuestra cánula, o alguna situación que tenemos que revisar. Aquí tenemos el material de elección que ya checamos. En el caso del látex natural, nos daría los mejores resultados. Va a ser el ideal para hacer la represión, ya que como se utiliza también para bajos calibres, se tinta con facilidad, tiene un costo accesible y como tarda en fraguar, nos da tiempo de repletar con calma y hacerlo bien, ¿no? En el caso de los demás, pues tenemos la dificultad respecto a la obtención, el costo. Algunos de ellos me dan menor tiempo de trabajo, y la viscosidad, ¿no? Que hace que no llegue a lugares más estrechos, como lo son las arteriolas vénulas de un calibre muy pequeño. Muy bien, siguiente paso es la preparación del látex. Para prepararlo, primero tenemos que utilizar un sedazo o un cernidor que sea de un grano de ahí dice 2 mililitros, es de 2 milímetros, preferentemente un grano pequeño. Realmente no, los núcleos de caucho que queremos separar normalmente son mucho más grandes, pero la idea es quitar esas inconsistencias, porque al momento de aplicarlo se nos va a tapar la jeringa, la cánula, e incluso va a quedar en un nivel intermedio nuestro lecho vascular, impidiendo la irrigación completa de mi órgano, ¿verdad? Es importante quitarlas. Siguiente, inciso B, hay que separar 2 volúmenes de látex, uno para cada color. En este caso, el azul por convención para venas, y el rojo bajo los subtonos que ustedes deseen para arterias. Porque hay veces que queremos azul y rojo, pero sale morado y magenta, no sé, o rosa. Eso tiene que ver con las proporciones de pintura y látex que se utilizan, pero sobre la práctica hacemos nosotros un patrón ya definido, porque la marca de la pintura, pues obviamente va a variar, ¿no? La marca, bueno, perdón, el tipo de pintura, la concentración según las marcas. Muy bien. Inciso C, vamos a añadir la tintura líquida. En este caso la utilizamos la vinílica.
y tiene que ser menor al 1%. Bueno, normalmente da un margen del 1 a 3% la técnica. Volumen, es decir, un mililitro, perdón, de tintura por cada 100 mililitros de látex. Es decir, la tintura representa un 1% de total de volumen de látex, ¿no? Y si es en polvo, puede ser hasta el 3% o incluso más. Realmente ya depende precisamente de la consistencia final, porque se va a hacer obviamente más viscoso y va a estar más difícil inyectarlo dentro de las cavidades, ¿no? Es importante considerar, como les decía, les puse aquí la notita de que la coloración final va a ser más oscura cuando se haya fraguado. El azul cielo se va a hacer azul marino, por así decirlo. Necesitamos considerar que el tono que nosotros obtengamos va a quedar más oscuro al final. Eso es el error visual de post-fraguado del látex pintado o pigmentado. Inciso D, y último, hay que mezclar hasta homogenizar por completo la mezcla y se puede resguardar en lugar fresco y seco, no mayor a 20 grados centígrados para su posterior uso. Incluso, bueno, lo hacemos inmediatamente antes de repletar y pues no hay ningún problema. Ok, siguiente paso. Hay que generar la sumersión de la pieza en alcohol frío. El alcohol etílico concentrado, normalmente para no desperdiciar la solución salina que ya tenemos, lo que podemos hacer es meterle en una relación 1 a 1, es decir, otro volumen igual de alcohol frío y hacemos una solución alcoholada. Esta solución alcoholada va a permitir dos funciones. Una, que si cae alguna gotita de látex tintado, no manche la pieza por fuera, simplemente se queda coagulada y flotando en la superficie, ya que la densidad es menor a la del agua. Y otra es que cuando se perfunda, se inyecte, si existe alguna fuga, al momento de salir, va a tapar la fuga por fuera, impidiendo que se escape todo el látex, ya sea porque tenga alguna incisión, algún corte, una lesión, que evite pues que se irrigue completamente a lo largo de nuestro lecho vascular. Número 7, la represión. Se carga la jeringa, una jeringa pues grandecita de 20-40, no como estas chiquitas que utilizamos aquí, para después se retira el émbolo, se coloca el látex tintado, hay que evitar las burbujitas, ¿verdad? Somos enemigos de las burbujas aquí, también como en biología molecular, al momento de que hacemos la obtención de ácidos nucleicos, las burbujas aquí no son muy bienvenidas. Y hay que acoplar después correctamente la jeringa al catéter de vena de elección, en este caso de elección en vena el látex azul, y hay que empujar el émbolo número 3 o inciso C sin demasiada fuerza. En este caso, lo que hacemos es aproximadamente hacerlo a una velocidad de 1 a 2 mililitros por segundo. Eso también dependerá de la viscosidad final, la velocidad en la que nosotros intentemos repletar. No tenemos todo el día para hacerlo, por tanto, tampoco no hay que hacerlo tan lento, pero sin demasiada fuerza o de manera muy brusca para que no vaya a colapsar alguna venita, alguna arteria o simplemente desprenderse nuestra cánula. Hay que repetir lo anterior con el proceso para el látex rojo, que será la arteria. Hay que evitar que se rompa algún lecho vascular o cualquier otro conducto, por eso es la delicadeza de hacerlo correctamente. Y al final se hace el curado. El curado básicamente lo puede hacer simplemente el tiempo, pero aquí lo que hacemos para asegurarnos de que quede todo muy bien, de cerrar con broche de oro nuestra represión, es hacer una última inyección con un poco de alcohol frío, básicamente es como 1 o 2 mililitros para que tape, ocluya, pues, la salida del látex o la primera porción del cordón umbilical, en este caso próxima a la placenta, donde va a permitir que se endurezca más rápido y que no exista un reflujo de los conductos, si no, pues se nos va a ir todo para atrás. Eso es importante para que quede bonito y también dejar reposar sobre la solución alcoholada fría durante 24 horas, unas horas más, acorde a nuestras sesiones de práctica y demás. Y esto va a quedar, pues, ya nuestra pieza final, ¿no? Para poderla utilizar para los fines que nosotros, académicos que nosotros buscamos. Aquí están, pues, los resultados finales. Aquí tenemos las placentas humanas, 2 de las 4 que hicimos por ahí.
en la represión vascular con látex tintado o pigmentado, y unos riñoncitos, unos de caprino, unos de bovino, en los cuales se utilizó la inyección vascular. Aquí se utilizaron, en este se utilizó silicona, que está aquí, y en este se utilizó un látex, proveniente precisamente de la industria de von Hagens, que es la que provee estos insumos, ¿no? Obviamente de mayor costo, pero el resultado final creo que se ve que vale la pena. Y pues agradeciéndoles la atención, espero no haya sido muy tortuoso el, la explicación. Realmente la reforzaremos con la práctica que realizaremos posteriormente de represión. Y disculpándome nuevamente por mi indisposición de mis problemas ahorita en la, en la pronunciación. Les agradezco mucho, que tengan bonito día. Y estoy a la orden, aquí está mi contacto para cualquier duda que pueda apoyarles. Muchas gracias.